Gracias por seguir ahí, seguir con nosotros, esperándonos en esta mañana de viernes 5 de febrero, donde le ponemos todo el ánimo, toda la energía, todas las ganas para seguir con ustedes. Ya se los anunciaba hace un momento, vamos a conversar a esta hora de la mañana con la secretaria regional ministerial de Ciencia, Tecnología e Innovación, Pamela Santibáñez. ¿Cómo está, Seremi? ¿Cómo le va? Muy buenos días. No habíamos tenido el gusto de conocernos. Así es, muy buenos días y gracias por la invitación y la oportunidad de conversar un poco acerca de las vacunas el día de hoy. Justamente, pero antes de pasar a las vacunas, Seremi, quisiéramos, así muy brevemente, que nos pudiera dar el marco del trabajo del Ministerio, porque sabemos que hay mucha gente que aún no conoce, digamos, hacia dónde apunta la labor de este Ministerio. Te cuento entonces un poco, ¿cierto? El Ministerio, la ley para su creación es a partir de agosto del 2018, se elige al ministro y a la subsecretaria a finales en diciembre del 2018 y luego el Ministerio comienza a funcionar en octubre del 2019. Y las distintas macrozonas, se divide el país en macrozonas y ya hay una Seremi, ¿cierto? Una secretaría por macrozona. Y en este caso... 5 macrozonas y nuestra macrozona es la macrozona austral, que la Secretaría se encuentra en la ciudad de Punta Arenas, pero que corresponde a las regiones de Aysén y Magallanes. Perfecto. Entonces el Ministerio ya tiene, ¿cierto?, un año de vida, ya tiene establecida también una política. El primer año la idea era tener una política de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación nacional, que fue una construcción participativa, y una política de igualdad de género. Y obviamente además en este primer año de vida nos tocó la pandemia, porque financieramente, ¿cierto?, para ejecutar los fondos, recién comenzamos a funcionar en enero 2020 y ya se nos vino la pandemia en marzo 2020. Así que ha sido un año de una instalación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, con, ¿cierto?, una pandemia entre medio. Y la visión desafiante del Ministerio, ¿cierto?, bastante desafiante. Y la misión del Ministerio es que sabemos que la ciencia, la tecnología, el conocimiento que se genera en el país, ¿cierto?, la innovación con base tecnológica son agentes transformadores. Y estos agentes transformadores, ¿cierto?, van a permitir y permiten al día de hoy, ¿cierto?, son capaces de desarrollar los territorios y también de mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, el foco del Ministerio de Ciencia no son los científicos, sino que es el país y cómo poder desarrollar y fortalecer al país en estas áreas para un desarrollo sostenible, para el bienestar de las personas. Ahí está una síntesis, ¿cierto?, de la misión, de la labor que desarrolla el Ministerio, y que, como muy bien usted señalaba, Seremi, justamente, o sea, se instala, y por eso que quería partir por ahí, porque el Ministerio se instala e inmediatamente viene la pandemia. Por lo tanto, el desafío al que se enfrenta esta cartera es, digamos, impensado para todos, pero justamente aquí donde confluye justamente un aspecto muy importante que tiene que ver con el manejo de esta situación, que donde, digamos, el Ministerio tiene bastante que hacer y decir. Sí, creo que sin pensar en pandemia, ¿cierto?, teníamos que ver cómo se insertaba este Ministerio de Ciencias, que ya estaba siendo pensado hace por lo menos 20 años atrás, ¿ya? Entonces ahora era el momento en que se insertó, teníamos un ministerio y cómo instalarnos, ¿cierto? Y creo que esta pandemia, como tú lo decías, Soledad, nos permitió instalarnos mucho más rápido de lo pensado, porque ya en febrero-marzo se empezó a hablar de los laboratorios universitarios. En la región de Magallanes fue una de las primeras regiones donde se estableció un laboratorio universitario que además fue de un tremendo aporte para la región. No teníamos laboratorio para diagnóstico COVID. Se estuvo trabajando también a nivel nacional con ventiladores, cómo producir ventiladores en el país, con implementos de EPP también. Entonces ha sido un año, y también
colaborar en todo lo que fue la estrategia de vacunas. Entonces ha sido un año para el Ministerio de instalación, como podríamos decir, bastante rápido, porque yo creo que el país también se dio cuenta de la necesidad de tener ciencia en los territorios y de que tenemos científicos en el país y que son capaces de muchas cosas, ¿cierto? Y de generar este conocimiento y de compartir este conocimiento, y que igual la gente sea capaz de adquirir ese conocimiento que se genera en el país, porque es de todos. Entonces creo que ha sido un año de instalación bastante rápido, producto de la pandemia, pero que igual ha puesto en la palestra, ¿cierto?, la necesidad de tener ciencia, tecnología e innovación en los territorios. Perfecto. Vamos a la vacuna. Claramente que este era un tema muy esperado, ¿cierto? Se inició este proceso primero adquiriendo las vacunas, llegando estas al país, ¿cierto? Se partió con los profesionales del área de la salud, con los trabajadores de la salud, y ahora ya, ¿cierto?, hemos iniciado este proceso de la vacunación masiva con este calendario que se ha establecido para aquello. Sí, así es. Fue un trabajo bastante complejo, igual, definir la estrategia, y fue un trabajo del gobierno, ¿cierto?, en que muchos ministerios tenían que trabajar juntos para lograr esta estrategia, cómo se iba a desarrollar. Y la apuesta fue por que sea una estrategia lo más diversa posible, ¿cierto?, para tener acceso a cualquiera de las vacunas, como sabemos, desde que inició la pandemia, estamos hablando de diciembre, ¿cierto? Ya en enero teníamos el genoma completo del virus, y después de eso, y con el impacto que tiene la pandemia en todo el planeta, ¿cierto? Muchas instituciones científicas empiezan a colaborar y a empezar a hacer vacunas. En este momento tenemos 190 vacunas que están candidatas a vacunas en ensayos preclínicos, y en ensayos clínicos tenemos cerca de 40. En la última fase del ensayo clínico tenemos 15 vacunas, y ya hay 3 aprobadas, ¿cierto?, para su uso en Chile. Entonces, esta estrategia nos permitía hacer ensayos clínicos en el país y asegurar convenios de negociación con, al menos en este caso, 4 instituciones distintas que estaban trabajando en las vacunas, ¿cierto? Pero también aquí poner en la mesa que el trabajo colaborativo, estamos hablando que para Pfizer son cerca de 4.000 personas las que trabajaron para llegar a esta vacuna. Entonces creo que además todo este proceso de la vacuna mostró también a todos, ¿cierto?, cómo se realiza la ciencia. Decíamos, va a estar lista para diciembre, no, quizás para el otro año, pero aquí hubo un trabajo colaborativo entre muchos países y entre muchas personas que nos han permitido, ¿cierto?, tener estas 3 vacunas ya aprobadas por la agencia reguladora de nuestro país, que es el ISP, y que ya están siendo administradas a distintas edades y grupos de riesgo. Así es, y a propósito de lo que señalaban respecto de los ensayos y de la evidencia y las contrataciones, digamos, que hay en relación a las vacunas, un grupo que está como bastante inquieto en relación a qué pasaba con ello era el tema de las embarazadas y las mujeres lactantes. En un primer momento se dijo que se iban a esperar más antecedentes para ello, que no había, digamos, evidencia de que hubiera algún problema, pero que se iba a esperar más antecedentes. Entiendo que ahora ya se tomó una decisión respecto de aquello. Bueno, como decíamos, por ejemplo, para Sinovac, no todavía está a la espera de esa aprobación para algunos, y también para menores de 16 años, y para personas que hayan tenido algún tipo de choque anafiláctico muy fuerte. Esas personas tampoco se recomienda esa vacuna en particular. Esa es la de Sinovac. Sí, justamente. Yeah. Pero aquí lo importante es que
aunque hayan algunos grupos que no se vacunen, si logramos vacunar a un gran número de la población, igual nos estamos protegiendo todos. Y creo que aquí viene también esta parte de que la vacuna por sí sola y para una persona o para un grupo muy pequeño no es efectiva para el total, ¿cierto? La vacunación es un trabajo colectivo también, colaborativo. Tenemos que vacunarnos, creo que ya lo han dicho varias personas, ¿cierto? Alcanzar casi un 70% para tener ya una tranquilidad mayor. Y ante eso, claro que van a haber grupos, ¿cierto?, que no van a poder ser vacunados en estas primeras rondas. Sin embargo, los grupos que están siendo en este minuto vacunados, los críticos, ¿cierto?, que es todo el personal de salud, que lo necesitamos para que todo esto siga funcionando, los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas, nos va a permitir que toda esa gente no llegue a gravedad o no se enferme realmente y no llegue a situaciones críticas. Entonces, claro, hay pequeños grupos que no van a poder en este minuto, pero la misma idea y la misma estrategia que tiene el gobierno de diversificar las vacunas nos va a permitir en un minuto también poder vacunar a estos otros grupos. Lo que señalaba, la verdad que, bueno, yo al menos he intentado ser muy majadera en ello y también se lo pregunto a todas las personas con las que conversamos, porque creo que es muy importante que la gente realmente lo perciba de esa forma, en cuanto que la vacuna no significa que la persona no vaya a enfermar. Significa que digamos, no va a llegar a una situación crítica en la eventualidad que pudiera contagiarse, así se entiende, ¿no? Justamente, van a tener casi no síntomas o muy, muy leves, ¿cierto? Por ejemplo, los números para la Sinovac, para enfermedades leves, es un 58% de eficacia, y para enfermedades graves, para llegar al hospital, es un 100% de eficacia. Lo que quiere decir que todos los que se vacunen, ninguno va a llegar, es 100%, ninguno va a llegar a una situación crítica de estar intubado en el hospital. Entonces, y claro, y en Pfizer el promedio es cerca de 95, 91, no me acuerdo muy bien, y eso quiere decir también, enfermedades puede ser que tengan algo leve, pero lo que hacen las vacunas es entrenar al cuerpo antes, entrenar a nuestro sistema inmune para que luego cuando venga el virus, ¿cierto?, nos podamos defender rápidamente. Entonces, esa es la estrategia y eso es lo que hace esta vacuna, entrenar a nuestro sistema inmune para protegernos, y claramente podemos enfermar pero muy, muy, muy leve o nada, sin síntomas, pero también, como tú decías, sí podríamos contagiar a otros. Entonces, ante eso, y ante que no alcancemos este 70%, ¿cierto?, de gente o más vacunada, tenemos que seguir usando mascarillas, lavarnos las manos, ventilar los espacios cerrados y mantener la distancia física. La distancia física, bien. Y otra cosa que le he insistido, que porque de pronto se habla de la distancia social y la verdad es que no, la distancia social no la podemos perder, o sea, no podemos permitirla. La distancia física todo el rato. Sí, la distancia social en un año que ha sido tan complejo y donde nos necesitamos unos a otros igual para mantenernos firmes, porque creo que esto de la vacuna, cierto, es una tremenda señal de esperanza, pero todavía tenemos que seguir trabajando, y para eso necesitamos seguir conversando con los otros y teniendo estas instancias de comunicación. Somos personas, vivimos en grupos. Tal cual. Solo la distancia social. No a la distancia social. Seremi, ahora en relación, partíamos un poco conversando de eso, pero quizá profundizar un poco más en el aporte o en el conocimiento que ha tenido la comunidad también, de conocer el trabajo que se desarrolla en el área de la ciencia en el país y que tal vez no estaba tan visibilizado. Sí, ante eso, como te decía anteriormente, tenemos una política nacional de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Y esa política tiene 4 ejes. Y uno de los ejes, el primer eje, es vinculación con la sociedad. ¿Por qué? Porque el conocimiento que se genera en el país tiene que ser de todos. ¿Ya? Necesitamos que todos tengan ese conocimiento, que sea distribuido y que la gente lo pueda utilizar. En este momento, ¿cierto?,
hemos tenido una vacunación excelente para los grupos mayores. Ya la región lleva cerca de 6.000 o un poco más de 6.000. Así es. Y esto se debe a que nuestros adultos mayores, ¿cierto?, ya han vivido otras pandemias y saben lo efectivo que es el uso de vacunas. Ellos estuvieron durante la viruela o durante la polio, ¿cierto?, en los últimos años, entonces saben lo efectivo que es y tienen el conocimiento. Y de lo seguro que igual son las vacunas y todos los procesos que siguen. Pero de repente vemos que hay otros grupos de personas de edades medias que no están de acuerdo con la vacuna o tienen miedo, y ahí hay un traspaso de información que se ve quebrado, ¿cierto? Y por eso es que uno de los ejes principales del Ministerio de Ciencia es vinculación con la sociedad. Y ya no solo porque antes existía Explora, ¿cierto? El Ministerio de Ciencia trae cosas de otros lugares, desde el Ministerio de Economía, desde el Ministerio de Educación, y forma este Ministerio de Ciencia. Y Explora, que eran estas actividades que estaban dirigidas, ¿cierto?, a niños de enseñanza media, básica y parvularia, ahora aumentan, pero también hay una sección que se llama Ciencia Pública. ¿Por qué? Porque necesitamos distribuir esta información a distintos públicos objetivos y a toda la sociedad. Entonces, es uno de los ejes principales y donde se están poniendo esfuerzos para distintas acciones y actividades, y una división. De hecho, hay una división ahora que se llama dentro del Ministerio Ciencia y Sociedad, y que está encargada de coordinar y articular todas estas instancias de entrega de conocimiento, ¿cierto?, de traspaso, porque igual aquí hay mucho de traducción, si no es que un científico esté acá arriba y tenga que hablar en muy técnico, sino que hay distintos agentes, periodistas científicos que se dedican a la divulgación, artistas que tienen que ayudarnos, ¿cierto?, a hacer este traspaso de información. Y lo otro que se veía, que el país se hizo una encuesta, la gente quiere tener más contenido científico en los distintos medios. Y ser parte de esta construcción. Entonces, eso es uno de los focos principales que tiene, uno de los 4 ejes que tiene el Ministerio. Ahora, en relación a esta red de laboratorios universitarios COVID-19, del que también hacía mención al inicio, y que en este caso en Magallanes, ¿cierto?, la Universidad de Magallanes ha cumplido un rol importante, pero en todo el país, digamos, existe una red que se ha formado y que ha sido muy relevante, digamos, para este proceso que estamos viviendo. Sí, así es. Se formó una red de 33 laboratorios universitarios. Y esto porque, ¿cierto?, al principio, quien realizaba, estamos hablando de enero, febrero, quien realizaba los diagnósticos de COVID a través de esta tecnología que es PCR, ¿cierto?, era en Santiago el ISP y algunos laboratorios privados. Pero obviamente con la cantidad de exámenes que se está haciendo en este minuto, y sabiendo que teníamos que hacer muchísimos exámenes, ya entre enero y febrero se estaba conversando de que los científicos, sabían cómo hacer este tipo de examen, porque ellos trabajan con los distintos equipos y haciendo distintos PCR, y además estaba el equipamiento científico, o sea, el equipo, el extractor de material genético, el termociclador, que es el que detecta los pedacitos del virus, ¿cierto? Entonces se instala, se hace un catastro y se empieza a ver que, claro, hay científicos que están dispuestos durante el año pasado y este año también, a hacer el diagnóstico y a preparar y a trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud para certificar estos laboratorios, hacerlos crecer. De hecho, el laboratorio de aquí, del CADIUMAC, creció muchísimo desde marzo hasta finales de año. Empezamos con 2 equipos y ahora ya tenemos 7 equipos funcionando, y empezamos con 7 personas y ahora son cerca de 16 las personas trabajando. Entonces se fortalecieron. Y el Ministerio de Ciencia, eso sí, entrega el día 27 de diciembre los laboratorios y la red universitaria a el Ministerio de Salud. Y ahora se están a nivel nacional haciendo distintos convenios entre los servicios de salud
y los laboratorios universitarios para que ahora dependan de estas instituciones. Y de hecho ya la semana pasada se firmó el convenio entre el Servicio de Salud de Magallanes y la Seremía de Salud de Magallanes y el laboratorio universitario para que siga funcionando durante todo este año 2021. Maravilloso. Seremi, ha sido muy amable en poder contestar nuestras preguntas y además agradecerle mucho de que también en un lenguaje en que todos podamos, justamente como usted misma señalaba, que la comunidad efectivamente pueda entender claramente, ¿cierto?, de qué es lo que estamos conversando, porque de pronto justamente se piensa en la ciencia como algo muy lejano, quizás al común, y finalmente cuando lo podemos conversar de esta manera, nos damos cuenta que evidentemente no es así. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Soledad, e invitar a todos los adultos mayores que hoy día entre 85 y 86 años, ¿cierto? Y los que no se alcanzaron a vacunar, mayores de esta edad durante los otros días, a ir a los centros de vacunación, a vacunarse, porque este es un trabajo de todos. La vacuna es gratuita, voluntaria, y queremos lograr estar todos vacunados. Así que muchísimas gracias, Soledad. Que esté muy bien. Buen día. Conversamos a esta hora de la mañana con la secretaria regional ministerial de Ciencia, Tecnología e Innovación, Pamela Santibáñez, de la labor que realiza el ministerio, ¿cierto? Este ministerio que es bien nuevito en nuestro país y que también se ha enfrentado en su etapa de instalación a lo que ha sido la pandemia por el coronavirus. Así estamos conversando lo relativo a la vacuna y lo que estamos viviendo hoy día. Lo voy a invitar a usted, a todos y a todas, a que nos separemos un breve instante, pero que no se vaya por ningún motivo, porque a la vuelta vamos a estar conversando justamente del aniversario del fallecimiento de Violeta Parra, de su pasada por Magallanes, su intervención en el Festival Folclórico en la Patagonia, el recorrido que hizo también por otras localidades, y todo esto a través del programa Chile Ríe y Canta, que finalmente es el que en ese minuto, en esos años, en el 66, trajo a Violeta Parra a Magallanes. Así que vamos ya a hacer una pausa y vamos a volver para conversar de todo aquello.